Una vez más. 63, 11, 17. Predicado el domingo 17 de noviembre de 1963, Iglesia de Rock en Nueva York, 1 hora y 52 minutos, muchas gracias. Quiero decir que también quiero mucho a este hombre. El hermano Joseph ha sido mi amigo durante años. Me gustaría tener la oportunidad, en algún momento, de contarles cómo llegamos a estar juntos. Pero confío en que el Señor me ama como Joseph, y estaré bien. Que Dios lo bendiga, hermano Joseph. Que el Señor lo bendiga. Creo que íbamos a cantar eso, ahora creo. Y digámoslo de corazón esta noche. Ahora creo. Ahora creo, todo es posible, ahora creo. Ahora creo, todo es posible, ahora creo. Inclinemos nuestros rostros un momento, mientras permanecemos de pie. Y en este momento, inclinemos también nuestros corazones ante Él. Y me pregunto si hay alguien en la congregación que quisiera ser recordado en esta oración, simplemente levantando la mano a Dios y diciendo: Dios, esto significa que aún tengo una necesidad y quiero que la suplas. Que Dios conceda su petición. 3. Nuestro Padre Celestial, el gran y todopoderoso Jehová, que formaste la tierra con tu palabra y nos diste la oportunidad de morar aquí y decidir si queremos vivir o morir. Elígete hoy. Y elegimos entre la muerte y la vida. Así que, Padre, ruego que si hay algunos aquí que no te conocen como su amado Salvador, esta noche te elijan a ti, que eres vida, para conocerte. Y si hay quienes están enfermos de muerte física, que te elijan esta noche como su sanador, lo cual también significará restauración física. Oh, eres tan bueno con los hijos de los hombres, longánime, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Envías las nubes para la lluvia y traes fruto y alimento a la tierra para alimentar a tus hijos. Y nosotros somos tan lentos, Señor, y tan destructivos, al desperdiciar y ser egoístas. Y, oh Dios, perdónanos, Señor. Imploramos misericordia. No queremos tu justicia ni tu juicio. Anhelamos tu misericordia, Señor, por eso oramos para que seamos partícipes de ella. Josué 24, 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hebreos 11, 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 2 Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 4. Y, Padre, no para que esta congregación me escuche, sino para que tú, estando aquí en este lugar consagrado, puedas escucharme. Te agradezco esta hermosa comunión. Y creo de corazón que si vinieras esta noche, una multitud de neoyorquinos se iría en ese gran éxtasis. Y Padre, oramos para que seamos luces, no bajo un celemín, sino bajo la unción del Espíritu Santo que enciende la vela, para que seamos luces para este mundo moribundo, mientras la gran niebla lúgubre de la incredulidad flota por todas partes. Sabemos que pronto veremos a nuestro Señor disipar esa niebla, cuando la luz comience a brillar. Y confiamos, Señor, en que nos prepararás. Si necesitamos algo esta noche, suministránoslo, Señor, por tu gracia. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. No soy muy expresivo. Pero quisiera decirle al pastor Vic, a su pequeño compañero de trabajo, al coro, a ese magnífico grupo de damas y caballeros, y a todos los pastores colaboradores, laicos, a todos ustedes y a los visitantes, a los forasteros que nos visitan. Quiero agradecerles su apoyo esta semana, sus oraciones y su cooperación para tratar de traer la luz del Evangelio a esta ciudad. Y nuestros esfuerzos, Pastor Vic y muchos otros pastores, son como cerqueros en este gran lago. Aquí hay peces que pertenecen a Dios. No sabemos quiénes son ni dónde están. Pero mientras Él está en una esquina, en otra, pescando, yo simplemente vengo a tejer mi red con la de ellos, con el ministerio que está dando la mía con la de ellos, para intentar alcanzar a un grupo más grande, para que podamos presentarlos a Dios y decir: Padre, hay peces aquí. Hay semillas de vida, predestinadas para estar en el libro de la vida, por las que murió el Cordero. Si están allí, creemos que cuando la luz del Evangelio los ilumine, lo verán enseguida, porque están predestinados a eso. Lamentamos no haber tenido espacio para acomodar a la gente.
Casi todas las noches, al subir, había grandes multitudes de personas por toda la calle, caminando, intentando entrar. Algunos lloraban. Otros, ¿sabe? Pero sé que aquí tienen una ley de bomberos. Hay que dejar tantos pasillos, etc. Y no pueden ayudar. Como cristianos, tenemos que hacerlo. La Biblia dice, dad al César lo que es del César, y luego a Dios lo que es de Dios. Así que lo intentamos. Y si no obedecemos al César, es dudoso que obedezcamos a Dios. Y mientras las leyes del César no interfieran con las de Dios, debemos obedecer a Dios primero. Y luego, con estos peligros de incendio, y demás, bueno, ellos saben cómo solucionarlos, y nos lo dijeron. Mateo 22, 21 le dijeron, del César. Entonces él les dijo, dad, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Marcos 12, 17 respondiendo Jesús, les dijo, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Lucas 20, 25 y les dijo, dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. 7 Pedía misericordia para la gente, viéndolos ir y venir por las calles, y a los enfermos, intentando entrar y trayendo taxis desde otros lugares de Nueva York, Long Island y Jersey, o desde diferentes lugares, hasta Manhattan. Bueno, verá, solo podemos pedir. Y luego, cuando descubrí que esa es la ley, dijo, si el jefe de bomberos viniera y nos encontrara así de amontonados, cerraría la reunión. Eso dejaría a todos fuera. Quiero expresar mi agradecimiento al propietario, o quien sea, o a la empresa propietaria de este edificio, y a la administración por cedernos este edificio, y al conserje y la cortesía de darnos el paso. Han sido muy amables. Y sí, si en este momento no tienen vida eterna, confío en que Dios se la dará. 8 Y ahora bien, esto puede parecer una declaración precipitada, pero lo digo solo porque soy celoso de Cristo. Ruego que, si este edificio se usa en cualquier momento, de ahora en adelante, para bailes o entretenimiento mundano, el Espíritu Santo infunda tal convicción en esas personas que las haga llorar. Ruego por eso. Porque estoy seguro de que incluso los dueños preferirían ver almas salvadas para el reino de Dios, antes que lo otro siga su curso. Y ahora son bienvenidos de nuevo, para mí regresar, eso me llena el corazón. Porque los pequeños ministerios extraños a veces son tan desagradables entre los hermanos, especialmente algunos de ellos que, en su organización específica, son edificados hasta tal punto que no pueden aceptarlo, porque hay un sistema detrás. No muchos de esos preciosos hombres, he conocido sacerdotes católicos que me tomaron de la mano y me miraron a los ojos. Y creo que no entendía lo que pasaba por su mente. Eso es discernimiento, lo que ven aquí. Quiso aceptarlo, pero no pudo. Sería excomulgado. Los ministros protestantes, igual, queridos hermanos, quieren hacerlo. De esa manera, cuando hablo en contra de alguna denominación, o del sistema denominacional, no son las personas que están ahí. Es el sistema al que me opongo, lo que los separa, lo que nos impide recibir. Redactan su declaración y dicen, creemos esto, punto. Si la terminaran con una coma, creemos esto, más todo lo que el Señor pueda mostrarnos con su palabra, estaría bien. Pero no lo hacen así. Ya lo saben. No podría ser una denominación y hacer eso. Sería simplemente el mover de Dios, avanzando constantemente, y Él, 10 cada uno se convierte en una lluvia tardía para el otro. Lutero fue una lluvia tardía para los católicos. Y Juan Wesley fue una lluvia tardía para Lutero. El Pentecostés fue una lluvia tardía para la denominación. Ahora que los pentecostales están organizados, ¿qué va a pasar? Pero recuerden, los hijos de Dios nunca han afianzado sus tiendas de campaña tanto que no puedan levantarlas. Y cuando el fuego se movió, la columna de fuego, se movieron con ella. Se movieron con la columna de fuego. Pero cuando la columna de fuego hace algo, el Espíritu Santo hace algo, y luego, después de que ese hombre con un mensaje parte de esta vida, entonces dicen que se organizan para su obra. Y la columna de fuego se aleja y los deja allí sentados. Simplemente continúa. Están tan afianzados que no pueden moverse, pero hay mucha gente de buen corazón. No recuerdo cuando he tenido más libertad para expresar lo que siento que aquí. 11 Dicen que la gente de Nueva York es fría, diferente, informal. La gran olla de moldeo, donde sacan a un puñado de lo peor de cada nación, lo vierten y lo muelen, y ahí está Nueva York. Pero quiero que sepan que allí también están algunos santos de Dios. Es cierto.
Y donde quiera que voy, por todo el mundo, encuentro santos de Dios en todas las naciones, en todas partes. Y lo extraño es, podría decirles esto a algunos de ustedes, simplemente díganlo. Como misionero, me encuentro en una nación que ni siquiera sabe qué es la derecha o la izquierda, no saben qué palabras, cómo se escribe nada, solo saben matar y comer. Pero si esa gente recibe el Espíritu Santo, harán lo mismo que ustedes, y actuarán de la misma manera, sin saber ni una palabra al respecto. Así que, como ven, es para todas las razas, todos los pueblos del mundo, y todos tenemos lo bueno y lo malo. Y esta noche siento y agradezco a nuestro Padre Celestial, porque creo que tengo el privilegio de hablar con una parte de la élite. 12 ahora, imagínense la responsabilidad de hablar ante un grupo que criticará cada palabra que digan, y luego tendrán que responder por lo que les dijeron en el día del juicio. Porque, a través del humilde ministerio, les da fe a las personas saber que un ser humano no puede hacer esas cosas. Tiene que venir de Dios, por lo tanto, critican cada palabra que dicen. Así que nunca intento construir algo, pensando o escribiendo las escrituras y notas, pensando que sería algo que alegraría a la gente. Intento orar y pensar en algo que sea constructivo para ustedes, que los ayude. Porque no estoy aquí solo para aplaudir, gritar y correr por los pasillos. Sí, creo en eso, claro, pero hay más que eso. Tiene que haber una base para esto. Creo que cuando saltas y cuando bajas, vives tan alto como saltaste. Y si no, no saltes. Así que, simplemente, salta siempre tan alto como vivas. Y eso es lo que debemos hacer. Porque, después de todo, tu vida habla más que tu testimonio. La gente sabe quién eres por tu forma de vivir y tus acciones. 13 y ahora llevo una noche muy larga. Se suponía que debía salir de aquí, bueno, supongo, a la hora correcta, en los próximos 20 minutos, y ni siquiera he empezado. Y voy lento. Solo, siempre llego tarde. Llegué tarde, tardé un poco más de 9 meses. Y luego, así es. Cuando nací, mi madre decía que me pasaba un poco de la raya. Y luego, cuando obtuve la educación que recibí, siempre iba atrasado. Cuando me casé, mi esposa me esperó unas 3 horas hasta que llamé por enfermedad. Llegué tarde a mi boda. Ahora bien, si puedo llegar tarde a mi funeral, eso es lo siguiente, eso es lo principal. No lo digo pero es la verdad. 14 Pero nunca he intentado educar a la gente al respecto. Nunca intento pensar, simplemente dejo que el Espíritu Santo actúe. Tengo 2 hijas en casa. Estaba hablando con ellas hace unos momentos. Una se llama Rebeca, la otra, esa es la mayor. La menor, hermana a su lado, es Sara. Y se llevan casi 5 años. Hace un tiempo, estuve en una reunión misionera y llegué tarde a casa. Son las hijas de papá. Incluso ahora, Rebeca es una mujer joven, pero sigue siendo la hija de papá. Y amo a mis hijas. Y recuerdo que se sentaban y esperaban. No llegaba durante meses y luego, cuando llegaba, esperaban para verme. Bueno, eran pequeñas. Han pasado varios años, unos 10. Había estado en el extranjero y estaba llegando. Y el avión se retrasó, así que las niñas se durmieron y se fueron a la cama. El hombre de arena les entró en los ojos, o mejor dicho, les arrojó arena en ellos. Entonces, bueno, su esposa los esperó despierta. 15 Y finalmente llegué temprano, sobre las 3 de la mañana. Estaba tan cansada que no podía dormir. Me acosté como una hora, me levanté, fui a la sala y me senté en la silla. Y después de un rato, amaneció. Y de repente, oí un ruido en la habitación. Las 2 niñas se habían despertado. Rebeca se despertó primero. Pensó, papá ya llegó. Y ahí viene. Y ahí viene. Bueno, eso despertó a su hermanita. Supongo que mis hijos son como los tuyos. Cuando el mayor se gasta algo, el siguiente se pone uno usado, así que Sara llevaba el pijama de Becky. Y esa era la época en que usaban pijamas con patas de conejo, con pies enormes, y sin duda eran demasiado largos para Sara. Así que no podía seguirle el ritmo, tenía las piernas demasiado cortas. 16 Entonces Rebeca entró corriendo, se subió a mis rodillas, me abrazó y empezó a abrazarme. Claro, tuve que llorar un poco. La pobre Sara pensó que la habían dejado de lado, que Becky la había vencido. Así que estaba de pie en la puerta, con sus grandes ojos negros mirando hacia arriba y lágrimas en las mejillas. Entonces Rebeca se dio la vuelta y dijo, Sara, mi hermana. Actuó como, creo, lo que intentan hacer algunas iglesias. Dijo, quiero que sepas que yo llegué primero. Y me abrazó, y dijo,
Tengo todo lo que papá me da, y no queda nada para ti. Eso es lo que intentan decirnos muchas veces. Bueno, Becky tenía las piernas largas y podía llegar hasta el suelo. Estaba bastante bien establecida, como muchas iglesias. 17 Pero la pequeña Sara estaba tan dolida, hasta que la miré y le guiñé el ojo, ¿sabes? E hice ese gesto. Y saqué la otra rodilla. Eso era lo que estaba esperando. Aquí viene. Y saltó sobre mi pierna, que era un poco demasiado alta para sus piernas cortas, y se retorcía como si fuera a caerse. Bueno, la sujeté con ambos brazos y puso su cabecita contra mi pecho. Y supongo que le gustó la sensación, y a mí también, así que la abracé. Se levantó y miró a Rebeca. Y pensé que era bastante bueno. Dijo, Rebeca, hermana mía, yo también quiero decirte algo. Dijo, puede que sea cierto que llegaste primero y que tienes todo de papá, pero quiero que sepas que papá tiene todo de mí. Así que, no soy teóloga. No tuve el tiempo suficiente para crecer en alguna escuela de teología, pero espero que él me tenga en su totalidad, eso es todo, para poder usarme. 18 Por último, pero no menos importante, de ninguna manera. Nunca vengo aquí, y les pedí que no recogieran ninguna ofrenda. No vengo para eso. Nunca he recogido una en mi vida. En todos he sido ministro durante 33 años, y nunca he recogido una ofrenda. Algunos ministros han recogido algunas por mí. Pero yo nunca he recogido ninguna, y espero no tener que hacerlo nunca. Pero como ustedes lo han hecho, yo lo tomaré y lo destinaré a misiones extranjeras, e iré yo mismo. Para traer a la gente que no tiene el privilegio que ustedes tienen aquí, para llevar este mismo evangelio a quienes no pueden pagarme o enviarme. Para que ellos también, los desfavorecidos, tengan el mismo privilegio que nosotros tenemos aquí. Y ni un centavo se gastará en, ya saben, beber, fumar o... será para el reino de Dios. Y confío en que Dios, en eso, les dará una gran mención. En cuanto lo hicieron con uno de estos pequeños, mis pequeños, lo hicieron conmigo. Y que el Señor los bendiga. Y ahora voy a intentar esta noche, Mateo 25, 40, y respondiendo el rey, les dirá. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 19 Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estuvieron en esa gran fila de oración anoche, que pasaron bajo las manos de estos ministros, sienten que el Espíritu Santo ya está obrando en su caso? A ver, ¿pueden levantar las manos? ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso! Él siempre lo hace. Él obra a su favor. Ahora bien, pensé que esta noche, habiendo tenido tantos servicios de sanidad, y hemos visto al Señor Jesús en su gran poder, haciéndolo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hemos aprendido a lo largo de la semana que ha habido muchas grandes señales que Él nos ha mostrado de su presencia, aquí mismo con nosotros ahora, en la forma del Espíritu Santo. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. El próximo domingo estaré en mi tabernáculo, el domingo por la mañana y el domingo por la noche en Indiana. Y la semana siguiente, estaré en Shreveport, Luisiana, en una gran convención. Después, iré a Yuma, Arizona, y de regreso a Phoenix, para la convención de hombres de negocios cristianos. Luego, regresaré a Indiana para las fiestas de Navidad. Luego, de regreso a Phoenix, si alguno de ustedes está por allí y tiene amigos. A partir del 19, me darán ese agradable auditorio Ramada, con capacidad para unas 4.000 personas, con aire acondicionado, gratis, antes de la Convención Internacional de Hombres de Negocios Cristianos. Y hablaré 2 noches de las 4. El señor Roberts una noche y creo que el hermano Brown otra, y creo que la mía será la noche de apertura y la de clausura. Y de ahí en adelante, y así sucesivamente. 21 Oren por mí. Y ahora necesito sus oraciones. Si alguien necesita oración, soy yo. Y Satanás, sin duda, soy un blanco para él. Y tengo que mantener la fe firme en todo momento, ese escudo, para seguir adelante. Que el Señor los bendiga siempre. Y si no los vuelvo a ver hasta ese día, los encontraré mañana en esa puerta. Y entonces, puedo decir, como digo ahora, que seguiré creyendo en este mismo glorioso evangelio, y creyendo que Jesucristo no está muerto. Pero Él vive entre su pueblo, y su evangelio es el mismo. Y lo que Él hizo, debemos hacerlo hasta que Él venga. Y sé que Dios me juzgará por lo que he predicado. Tengo que responderle a Dios por lo que digo. 22 Que el Señor los bendiga. Y una oración más antes de abrir el libro. Señor Jesús, toma la palabra ahora y alimenta nuestras almas hambrientas.
Esperamos pacientemente, Señor. Tenemos grandes expectativas. Como en el último día de la fiesta, cómo se regocijó la gente. Pensamos en Simeón en el templo, a quien el Espíritu Santo le prometió que no moriría hasta que viera al Cristo del Señor. Y allí estaba, en ese gran día, cuando las mujeres entraron para circuncidar a sus hijos y ofrecer la ofrenda de purificación, y fue en ese momento que Jesús fue llevado al templo. Y Simeón, tal vez en algún lugar de la oficina esa mañana, en algún lugar apartado, pero el Espíritu Santo le hizo la promesa. Y aquí estaba el Mesías en los brazos de su madre, el pequeño envuelto en sus pañales. Y María, manteniéndose alejada de ella porque tenía mala fama, así pensaba la gente, el bebé nació fuera del santo matrimonio. Nadie quería tener nada que ver con esa mujer. Pero en su corazón, ella sabía lo que sostenía en sus brazos. Y, Padre, que nuestro corazón esta noche albergue esa misma esperanza. No importa lo que diga el mundo, sabemos lo que ha entrado en nuestra vida. Lucas 2, 26, Lucas 2, 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y pío, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Lucas 2, 26. Y le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. 23. Y en ese momento, Simeón, el que dijo que el Espíritu Santo le dijo que vería al Mesías. Sin embargo, anciano, bien afligido, un anciano sabio, un hombre honorable, creyó la palabra del Señor dirigida a él, el Espíritu Santo viniendo a él, y él, guiado por el Espíritu Santo, recorrió el edificio, rodeando a esta gran multitud de madres. Con 2,5 millones de personas en ese entonces, de la noche a la mañana podrían haber nacido cientos de bebés. Y allí estaban, listos para la circuncisión y la purificación. Y como el Espíritu Santo lo guió directamente hacia esta pequeña persona rechazada. Extendiendo la mano, tomó al Mesías en sus brazos, con lágrimas corriendo por su barba. Dijo: Señor, ahora permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Tambaleándose por el edificio, entró una anciana profetisa, a quien llegó la palabra del Señor, y que también profetizó de él, ciega de ojos, pero no de espíritu. Ella sabía que ese era el Mesías. Amós 3, 7. Ciertamente no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Lucas 2, 26. Y le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Lucas 2, 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Señor Dios, que nuestros ojos se abran a la realidad de que Él sigue siendo el Mesías. Y que lo abracemos esta noche, pues hemos confesado que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Este no es nuestro hogar. Esta no es nuestra tierra. Somos personas con acciones diferentes porque nacimos de arriba. Y quienes guardamos esta promesa en nuestro corazón, que veamos la promesa que Jesús hizo a su iglesia, que justo antes de su venida, como vemos el regreso de Noé, veríamos, comer, beber, casarse, dar en matrimonio y las inmoralidades de la tierra. Luego dijo: como fue en los días de Sodoma, a los gentiles, antes de que cayera el fuego, Dios descendió y se manifestó en carne, conociendo los secretos de los corazones del pueblo. Y prometió que lo mismo volvería. Que tengamos el privilegio esta noche, Gran Espíritu Santo, porque lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 24, 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, Lucas 17, 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Lucas 17, 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. 25. Lenguas e interpretación ofrecidas por la audiencia. Porque aquel a quien buscas está aquí. Para sanar a cientos de corazones quebrantados, para sanar las heridas que hirieron al Hijo de Dios. Muchos están aquí cuyas cargas aún no han sido aligeradas, pero Jesús está aquí para decirte: extiende tus manos. Porque Él conoce el camino que tomas. Levanten la cabeza y el corazón, porque solo aquellos con manos limpias y corazones puros pueden contar ante sus ojos. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, Él es el Rey de la Gloria. Levanten la cabeza en alto. Miren hacia Él porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él ha dado su mandato. Sígueme. Amén. Oh, ahora pienso en ser conscientes del Espíritu cerca de nosotros, luz.
Salgan del cascarón de la hora que vivimos, y del tiempo, y sean conscientes del Espíritu de Dios ahora entre nosotros. Pasemos al libro de Jueces, capítulo 16, comenzando con el versículo 23, mientras leemos la palabra. Y mientras lo hacen, podría decir que mi pensamiento al elegir este capítulo para leer esta tarde, al final de esta reunión, podría ser algo constructivo para la iglesia. Y siempre espero a ver qué dice el Espíritu Santo en la sala, según me impacte. Quizás anote diferentes pasajes de las Escrituras y cosas así, y luego me pregunto qué será cuando llegue allí. ¿Qué dirá él sobre esto? 26 Y ahora escuchen atentamente, procuren prestar la mayor atención posible mientras leemos. Porque, aquí, si es la voluntad del Señor, intento establecer un paralelo entre ambos. Y escuchen atentamente ahora, versículo 23, comenzando. Y cuando los príncipes de los filisteos se reunieron, para ofrecer un gran sacrificio a Dagón su dios, y para regocijarse, pues dijeron, nuestro Dios ha entregado a Sansón, nuestro enemigo, en nuestras manos. Y cuando el pueblo lo vio, alabaron a su Dios, pues dijeron, nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo en nuestras manos, y ha destruido nuestro país, que mató a muchos de nosotros. Y aconteció que, cuando sus corazones estaban alegres, dijeron, llamen a Sansón, porque puede ser una diversión para nosotros. Y llamaron a Sansón desde la prisión, y él los hizo divertirse. Y lo pusieron entre las columnas. Y Sansón dijo al muchacho que lo sostenía de la mano, permíteme que palpe las columnas sobre las que se asienta la casa, para apoyarme en ellas. La casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los jefes de los filisteos estaban allí. Y en el tejado había unos 3000 hombres y mujeres que observaban mientras Sansón se divertía. Y Sansón clamó a Dios, al Señor, y dijo, oh Señor, acuérdate de mí, te ruego, y fortaléceme, te ruego, solo esta vez, oh Dios, para que, una vez sea, vengado de los filisteos por mis 2 ojos. Y Sansón se agarró a las 2 columnas sobre las que se asentaba la casa, y sobre las cuales la sostenía, de una, y a su mano derecha, y de la otra, a su izquierda. Y Sansón dijo, muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas. Y la casa cayó sobre los jefes y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Así que los muertos que mató al morir fueron más que los que mató en vida. Jueces 16, 23 Entonces los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón su dios, y para alegrarse, porque dijeron, nuestro Dios ha entregado a Sansón nuestro enemigo en nuestras manos. Jueces 16, 24 Y cuando el pueblo lo vio, alabaron a su Dios, porque dijeron, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, y al destruidor de nuestra tierra, el que había matado a muchos de nosotros. Jueces 16, 25 Y aconteció que, estando alegres sus corazones, dijeron, llamen a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón desde la cárcel, y él los divierta. Y lo pusieron entre las columnas. Jueces 16, 26 Entonces Sansón dijo al muchacho que le tenía de la mano, permíteme que palpe las columnas sobre las que está la casa, para que me apoye en ellas. Jueces 16, 27 Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y sobre el terrado había como 3000 hombres y mujeres, que miraban mientras Sansón se burlaba. Jueces 16, 28 Entonces Sansón clamó a Jehová, y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme ahora solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Jueces 16, 29 Y tomó Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las cuales estaba la casa, y sobre las cuales estaba sostenida, de la una con su mano derecha, y de la otra con su mano izquierda. Jueces 16, 30 Y Sansón dijo, muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y la casa cayó sobre los principales y todo el pueblo que estaba en ella. Así que los muertos que mató al morir fueron más que los que mató en vida. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¡Qué triste espectáculo! Debió de ser una tarde calurosa, con el sol brillando en esta gran celebración, y 3000 filisteos observaban desde las galerías del estadio al entrar la pareja. Cómo se inclinaban hacia adelante los honorables señores de la guerra y sus damas adornadas con finas joyas para ver bien cómo el muchacho guiaba a este ciego. Los pasillos habían resonado toda la tarde con el jolgorio de los borrachos, celebrando, esto es lo que me duele, la victoria de su dios pez, Dagón, sobre el siervo de Jehová. ¡Qué desgracia! ¿Qué cosa había sucedido? El hombre había fracasado.
Ahora bien, Dios no había fracasado. ¿Y qué debió estar pensando Jehová al mirar hacia abajo y ver todo esto? Una conglomeración de mujeres borrachas medio desnudas, adornadas con finas joyas y condecoradas, y arregladas, sus esposos borrachos bebiendo y celebrando a un dios pez, un ídolo que había vencido al siervo de Jehová. 28 El muchacho condujo al ciego que se tambaleaba hasta el centro de los postes donde se encontraban, dos de ellos, sosteniendo unos enormes pilares inclinados, o un gran salón inclinado de esta manera. Y dos postes enormes, según pude imaginar, albergaban a la gente, 3000 señores de la guerra, y a las celebridades, los soldados más destacados y honorables, los guerreros más grandes. Solo las celebridades estaban invitadas a esto, porque era una celebración. Y frente a ellos estaba una enorme imagen de un pez, con sangre humana debajo, sobre el altar, un sacrificio a este dios pez, una estatua totalmente pagana que no puede hablar, oír ni respirar. Pero ellos, en su ignorancia, adoraban a este dios, pensando que les había dado la victoria, una celebración. 29 Y luego, llevados a estos postes en el suelo, donde todos podían ver, el evento principal estaba a punto de comenzar. Había habido muchos entretenimientos, quizás como los que solían tener, con monos y gladiadores, y cuando se batían en duelo, los gladiadores decidían si la víctima en el suelo debía ser asesinada o no. Y tenían que ver derramamiento de sangre. Y todos los eventos habían tenido lugar, y ahora llegaba lo principal. Los preliminares habían terminado. Y el evento principal era burlarse de Jehová, burlarse de nuestro Dios, todo porque su siervo le había fallado. Él es Dios, es cierto, pero nosotros somos sus siervos y tenemos nuestra comisión para llevar a cabo exactamente como Él dijo. 30 Entonces encontramos que, en su estado de ebriedad e irreverencia, y ahora que todos se habían levantado debido al gran silencio, tal vez sonó una trompeta. Iban a tener el evento principal, a lo que estaban celebrando, trayendo al testigo de Jehová, sacándolo allí en medio del salón, para que todos se burlaran de él y se burlaran de él. Mírenlo, humillado, quebrantado, símbolo de una iglesia caída, espiritualmente despojado, moralmente quebrantado. ¿Qué ejemplo de las condiciones de hoy? Sansón, este era Sansón, Sansón el grande. Así que este era él, el gran y poderoso instrumento de Dios. Pues, muchos filisteos, me imagino, esos señores de la guerra parados allí, mirando hacia allá. Pues, al solo recordar su nombre, todo el país temblaba. Bastaba con decir Sansón, eso era todo. Solo había que mencionar el nombre Sansón y todos temblaban al oír su nombre, y ahora mírenlo. ¿Sabes? Antes el nombre del Señor Jesús gozaba de gran reverencia, la gente lo veneraba profundamente. Y quienes lo veneraban podían expulsar malos espíritus mediante él y hacer que la naturaleza obedeciera sus órdenes, mediante su nombre. Jueces 16, 25 Y aconteció que, estando alegres sus corazones, dijeron, llamen a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón desde la cárcel, y él los divierta. Y lo pusieron entre las columnas. 31 Pero creo que Sansón, con lo que quiero establecer un paralelo, es con la situación local moderna, o no local, sino con las condiciones modernas de la iglesia actual. Es un paralelo perfecto. La iglesia ha perdido su respeto desde hace mucho tiempo. No porque Dios le haya fallado, sino porque la iglesia le ha fallado a Dios. No fue porque Dios le hubiera fallado a Sansón, sino porque Sansón le había fallado a Dios. Deberíamos estar en una condición como la de la iglesia cuando Ananías y Zafira fueron llevados ante ella. Pero en lugar de eso, durante mucho tiempo hemos transigido con las cosas del mundo y las hemos introducido, hasta el punto de que hoy en día se podría llamar un grupo de santos rodantes, o simplemente una denominación común y corriente, una iglesia cualquiera. No tiene la dignidad que debería tener. Hechos 5, 2 Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. 32 Supongo que, mientras estaban allí, de pie, se desarrollaba el evento principal. Retrocedamos unos minutos. Me imagino a los filisteos, a muchos de esos grandes guerreros, con sus mujeres adornadas con joyas, abrazándolos, brindando por Dagón. Salve, Dagón, vencedor de Jehová. Les hemos demostrado lo que podemos hacer. Le mostramos a este hombre, que tanto presume, que no hay nada que él pueda hacer. Esa es casi la condición de la iglesia hoy.
Nosotros, que tenemos las llaves del reino en nuestras manos, con todos los dones espirituales que Dios ha dado al hombre, depositados en la iglesia, durante mucho tiempo hemos transigido con credos, etc. hasta que le hemos quitado todo el poder de Dios, hasta que se ha convertido en una simple logía. 33 Como en un evento reciente, cuando un musulmán estuvo al lado de nuestro principal evangelista y le dijo: traeré a 30 personas enfermas y afligidas, y tú sanarás a 15, y yo sanaré a 15. Y no digo esto contra el evangelista, de ninguna manera, sino que el evangelista se fue y dejó al hombre solo, sin respuesta. Qué decepción para nuestro Dios, porque la palabra es Dios. Y la promesa de la palabra es una promesa de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. Y casi se ha llegado a otro desafío, o a otra celebración, cuando los dioses paganos pueden hablar a la iglesia, y ésta permanece indefensa, derrotada, espiritualmente despojada. Ahora bien, hay algo que ha hecho eso. Las preocupaciones del mundo han entrado en la iglesia, y no la han afectado más que cualquier logía. Encontramos eso. Creo, Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 34 No sé qué habría hecho en ese caso. Tendría que esperar a ver qué decía Dios. Pero creo que habría sentido como los niños hebreos. Nuestro Dios puede librarnos de esto. Sin embargo, jamás nos inclinaremos ante tu imagen, lo haga o no. Pero hemos perdido el valor. Eso fue lo que hizo Sansón. Perdió su poder. La iglesia ha perdido la influencia de su testimonio, de que es un cuerpo vivo y activo de Cristo. Ha aceptado dogmas, los ha mezclado con sus creencias, hasta que la palabra ha perdido la preeminencia. Como dijo Jesús a esa iglesia indefensa a la que vino, han tomado los mandamientos de Dios y, con sus tradiciones, los han anulado. Han anulado los mandamientos de Dios, con sus tradiciones, para justificarlos. Daniel 3, 17 He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Daniel 3, 18 Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen de oro que has levantado. Mateo 15, 6 Y si no honras a su padre ni a su madre, será libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Marcos 7, 13 Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. 35 Hace un tiempo, en una escuela, un buen hombre de Nueva York vino a mi casa y me dijo, era un hermano bautista, y me dijo: hermano Branham, soy bautista. Lo invité a entrar y a sentarnos, él y otro hermano. Conversamos largo y tendido. Después de un rato, dijo: de niño, fui llamado al ministerio. Dijo: mi querida madre lavaba sobre una tabla de lavar para que pudiera ir a la escuela. Y añadió: el día que recibí mi licenciatura en artes, pensé que Cristo estaría ahí, pero no. Dijo: cuando recibí mi doctorado, pensé, Cristo estará ahí, pero no. Dijo: y cuando obtuve mi doctorado en Derecho, mi doctorado en Literatura, etc. Y dijo: tengo suficientes títulos y títulos honoríficos como para empapelar tu pared, ¿y dónde está Cristo en todo esto? Él dijo: todavía lo estoy buscando. Dijo: te voy a hacer una pregunta. Dijo: ¿se han equivocado los maestros? 36 Dije: hermano mío, judío para empezar, dije, como estudiante de séptimo grado, no estoy en posición de decir que los profesores están equivocados. No podría decir eso. No me siento calificado para condenar a nadie. Pero diré esto. Lo he encontrado, y él no estaba en eso. Y él dijo: he oído que eras bautista. Dije: es cierto. Y él dijo: ahora entiendo que te has vuelto pentecostal. Dije: no. Acabo de recibir la bendición pentecostal, no la denominación pentecostal. La bendición pentecostal. Y él dijo: bueno, he estado en sus reuniones. Y los he visto patear las sillas y tirar un libro por la ventana. Y él dijo: no se podría decir que eso es obra del bendito Espíritu Santo. Dije: todavía no puedo juzgar a Dios. Y él dijo: bueno, ¿qué es lo que les lleva a hacer eso? Dije: en mis viajes, encuentro dos clases de personas. Y dije: una de ellas son los fundamentalistas. Posicionalmente saben, por la mecánica, que deben ser hijos e hijas en Dios. Y dije: la siguiente que encuentro son los pentecostales, ellos, con el bautismo del Espíritu Santo. Pero dije: los fundamentalistas posicionalmente saben dónde están, pero no tienen fe en la palabra.
Y los pentecostales tienen mucha fe, pero no saben quiénes son. Y dije, es como un hombre que tenía dinero en el banco, pero no podía emitir un cheque. Y uno que podía emitir un cheque, pero no tenía dinero en el banco. Si tan solo pudieras reunirlos. Él dijo, bueno, ¿qué los lleva a actuar así? Dije, es para desahogarse. Dije, bueno, no creo que eso tenga que ser necesario, dije, pero tienen que desahogarse en alguna parte. Y dije, si tan solo tomaran todo ese vapor y supieran cómo dirigirlo fundamentalmente, en la palabra, el gran régimen de Dios empezaría a avanzar. Ahí es donde Satanás entró, para convertirlo en pura mecánica y nada de dinámica. De vuelta a la dinámica y nada de mecánica. Mira, tenemos que recomponerlo todo. Tenemos el poder del Espíritu Santo, pero tenemos que regresar con la palabra para alimentar esta máquina. No podemos alimentarla con credos. No la quemará. Obstruye los conductos, y no la quemará. Fue hecha para la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, no solo una parte, toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Marcos 4:4. Y aconteció que al sembrar, una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. 38. Así que aquí estamos, una iglesia comisionada según la última comisión, lo último que Jesús dijo a su iglesia, la última comisión dada. Id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Y. Y es una conjunción para completar la frase. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si tomaran serpientes o bebieran cosas mortíferas, no les haría daño. Si pusieran las manos sobre los enfermos, sanarían. Entonces, ¿por qué tendríamos que presentarnos ante un Dios pagano y aceptar una derrota? Nos encontramos de nuevo como Sansón, espiritualmente despojados, moralmente quebrantados. Nuestras iglesias, ¿qué ha sucedido? Solían ser hombres y mujeres honorables, y hoy, es terrible. Ahora, veamos algunos pensamientos que se transmitieron allí. Así que allí estaba Sansón, aquí está de nuevo hoy, de nuevo despojado moral y espiritualmente. Y también es símbolo de una nación caída. Pero hablamos de la iglesia, porque Sansón era siervo de Dios, se suponía que lo era, y se supone que la iglesia es sierva de Dios en la tierra. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 39. Muchos grandes guerreros de pie allí, recobrando la sobriedad por un momento, mientras el licor se derramaba de probablemente sus armaduras y petos, y sus brazos alrededor de sus hermosas reinas enjolladas, mientras observaban aquello, y muchos de ellos contemplando esta escena. Un niño pequeño sosteniendo a un hombre corpulento, y sin ojos en sus cuencas. Se habían quemado. Eso es lo que hace el enemigo. Lo primero que hace, cuando te atrapa, es como le hizo a Sansón. Te cierra los ojos a la luz del Evangelio. Ahora no puede ver, sus ojos se han ido. La iglesia ha perdido por mucho tiempo su visión espiritual, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que toda promesa es verdadera. Y mientras están allí ahora, sin ojos, una visión ridícula, una desgracia parado bajo el dios pez, cautivo de la misma nación que Dios lo levantó para destruir. Jueces 16:21. Pero los filisteos le tomaron, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con grillos de bronce, y estuvo moliendo en la casa de la cárcel. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 40. Ahora voy a volver a casa un momento. Y aquí está nuestro pueblo pentecostal que, hace 50 años, dejó ese lodo de la denominación. Dios nos llamó a ser un pueblo separado. Y hoy nos encontramos, solo docenas de organizaciones, diferentes y pentecostales, todas luchando entre sí. Lo mismo que Dios nos llamó a derrotar, nos ha derrotado. Si uno va a esta denominación, tiene una reunión, los demás no quieren cooperar. De vez en cuando se puede encontrar uno. Así es.
Y la denominación siempre ha sido una maldición a los ojos de Dios. Nunca lo fue. Dios nunca lo hizo. Ese nunca fue su plan. Dios no puede cambiar su programa. Dios trata con individuos. Había millones en los días de Noé, pero Noé fue el ungido. Había millones en los días de Elías, nunca Eliseo y Elías al mismo tiempo. Así sucesivamente, cada generación. Había 2,5 millones en Egipto. Moisés descendió, había millones en los días de Jesús. Aun cuando Juan, el gran profeta, se puso de pie y vio venir a este poderoso, dijo, debo menguar ahora, mi obra ha terminado. Y él crecerá, Dios. Les señaló al Cordero. Juan 3:30 es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. 41 Pero, vean, eso continuó durante 300 años, hasta el concilio de Niza, y entonces tuvimos que tener una organización. A partir de ahí, eso se vino abajo. Y cada vez que sale un mensaje y lo organizan, muere espiritualmente y nunca regresa. Así que es una maldición para la Iglesia de Dios que un hombre interfiera con el mover del Espíritu. Siempre. Luego los llevan allá afuera y consiguen ministros de seminario, y se codean con el mundo, y así sucesivamente. De repente, las mujeres se comportan como el mundo, los hombres. De repente, la política y los obispos, y quieren una paja en su sombrero, y cortan, empujan, discuten y pelean, hasta que el Espíritu de Dios es completamente arrebatado. 42 Algunos recuerdan haber visto a Sansón cuando la unción lo cubría. De pie en el campo, con 1000 filisteos tendidos a su alrededor, sin nada en la mano excepto una vieja y quebradiza quijada de mula, que había golpeado a través de cascos de bronce de 1 pulgada de grosor, derribando a los filisteos de un lado a otro, cuando el Espíritu del Señor estaba sobre él. Y muchos de ellos se habían refugiado en la roca. Y él estaba allí de pie, diciendo, si quieren, salgan. Algunos recuerdan haberlo visto. Algunos de ellos podrían haber susurrado y dicho, ¿recuerdan en Gaza esa noche, cuando se corrió la voz de que nuestro enemigo estaba en la ciudad? Y atrapamos al ejército, cerramos las puertas. Y las puertas, que pesaban quizás 6 o 7 toneladas, esas grandes puertas de bronce, por donde podían entrar 4 o 5 carros de frente, un ejército avanzando por la ciudad. Y atrapamos al ejército, con nuestras lanzas y espadas, y nos pusimos de pie y dijimos, ahora lo tenemos. Y cuando despertamos, caminó entre ellos, empujándolos a diestro y siniestro. Tomó la puerta y arrancó a uno, y arrancó el otro, y se lo echó a los hombros, y subió a la montaña y se sentó. Fue entonces cuando el Espíritu del Señor estuvo sobre él. Un día, 43 Algunos recordarían haber visto a un león rugir contra él, matándolo en un instante. Si alguien sabe lo rápido que un león puede matarte. Y con una sola ráfaga y un rugido, en una fracción de segundo matan a un ñu de 2 toneladas o a un búfalo. Con una sola pata, le rompen el cuello así, o lo muerden así, y se va. Ni siquiera les patean un casco, los mata al instante. Y aquí estaba este hombre caminando, y un león rugió, y él estaba indefenso, sin siquiera una quijada de mula en la mano. Pero la Biblia dice, el Espíritu del Señor vino sobre él, y agarró al león y lo destrozó. Jueces 14:6 Y el Espíritu de Jehová vino sobre él con poder, y lo despedazó como se desgarra un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró a su padre ni a su madre lo que había hecho. Jueces 16:3 Y Sansón estuvo acostado hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomó las hojas de la puerta de la ciudad con sus 2 postes, y se fue con ellas, con cerrojo y todo, y las puso sobre sus hombros, y las llevó a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. 44 Pero ahora se encuentra indefenso, despojado de todo poder. Es lo mismo ahora, la iglesia se mantiene igual. Donde antes la iglesia expulsaba demonios. La iglesia resucitaba muertos. La iglesia hacía lo que Jesús hacía. El pecado no podía morar entre ellos. El Espíritu Santo entraba y lo condenaba. Si un hombre hacía algo en secreto y pertenecía a este grupo cristiano, en cuanto entraba, el Espíritu Santo revelaba su pecado. O se arrepentía o perecía. Pero, ya no lo tenemos. Y ya no lo recibirán. Y cuando llega, intentan llamarlo espíritu maligno para recibir aún más condenación. Algo tiene que condenarlos. 45 Fíjense, despojado de poder, ¿qué habrá pasado por la mente de ese hombre? Antes era un guerrero así, y ahora un niño tiene que guiarlo. ¿Por qué? Es ciego. No puede ver. No tiene nada con qué ver. Dios, ten piedad de nosotros.
La iglesia está tan sectarizada y tan alejada, que el diablo le ha sacado la vista, la visión espiritual, de que esta es la palabra de Dios. No un credo. Es la palabra. Y Dios tiene el deber de cumplir todo lo que prometió en esta Biblia. Dicen, nosotros creemos, no hay fe si es contraria a esto. La mente de Cristo en ti, crees las cosas que Cristo escribió, porque esto es Cristo, la palabra. Pero observa la condición, observa el paralelo, cuando vemos eso. ¿Qué habrá pasado por su mente? Filipenses 2, 5, haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 46. Veamos qué pasó por su mente. Vemos lo que pasó por la mente de los caudillos, el miedo que una vez sintieron solo por su nombre. Tenían miedo de hacer cualquier cosa. Con solo mencionar a Sansón, eso era todo, todos se habían ido. Pero ahora allí está, de pie, víctima de Dagón, el dios pez. Un judío que despreciaba los ídolos, víctima de uno. ¿Por qué? Porque le había fallado a Dios. Sansón allí de pie, sin duda, analicemos su mente durante unos 3 o 4 minutos. Debió pensar en todas sus victorias. Allí está, lo que había hecho. Cómo el Señor lo había bendecido, y cómo una vez fue un gran hombre mientras estuvo en el reino de Dios, cumpliendo la promesa de Dios. Falló y se deshizo de la promesa. Es lo mismo que ha hecho la iglesia. Se deshizo de las promesas. Bueno, escribiremos nuestro propio catecismo, esto es, la palabra. 47. Ahora, fíjense, él había pensado en todas estas victorias. Y entonces esto debió pasar por su mente. ¿Cómo le había fallado al pueblo de Dios? Debería ser una vergüenza para un ministro que se sienta a leer esta Biblia y luego sale ante su pueblo. El mundo está lleno de lotes. La Biblia dice que los pecados de Sodoma afligieron su alma justa, pero no tuvo el valor de levantarse y reprender ese pecado. Y hay muchos hombres hoy, y lo digo con reverencia, solo con amor, pero solo para decir la verdad. Puede que nunca nos volvamos a encontrar. 2 Pedro 2, 7 y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. 2 Pedro 2, 8, porque aquel justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hay muchos hombres que leen la misma Biblia que nosotros. Se sientan en su oficina, preparando su mensaje, y se topan con estas verdades de Dios, y tienen que pasarlas por alto. Temería predicar contra las mujeres que se cortan el pelo. Su organización lo expulsaría. Sobre ellas, que usan ropa inmoral y cometen adulterio espiritual. Y sobre los hombres que se toman una copa en Navidad, salen a divertirse, cuentan chistes sucios y aún mantienen su oficio como diáconos. Saben que esas cosas están mal, pero son como en los días de Lot. Volvemos a ese lugar pecaminoso. 49. Oh, cómo el Espíritu Santo debió recordarle a Sansón cómo le había fallado al pueblo de Dios y a Dios mismo. Ahora es prisionero de aquello que Dios lo resucitó y le dio poder para destruir. Y con amor y soy miembro, estoy en esto contigo. No miembro de una organización, Dios no lo quiera. Pero soy miembro, por gracia, del cuerpo de Cristo. Soy tu hermano. No tengo motivos egoístas, mi motivación es lograr algo personal. Solo tengo celo por el Señor Dios, y lo digo de todo corazón. Has vuelto a aquello de lo que fuiste llamado a salir. Y como dice la Biblia, como la cerda va a su revolcarse, y el perro vuelve a su vómito. Y si el vómito enfermó al perro la primera vez, ¿no lo enfermará más la segunda vez? Y si la organización y los credos que han mantenido a la gente tan unida, y Dios los llama a ser un pueblo libre, y ustedes dan media vuelta y hacen lo mismo, es un pecado mayor. 2 Pedro 2, 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro volvió a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. 50. Ahora lo tenían haciendo trucos para entretenerlos. Y así es como se ha vuelto, en lugar del Espíritu Santo. Que cuando alguien se levanta y se vuelve arrogante, el Espíritu Santo está obligado ante Dios a callarlo. Los he visto sacarlos de la reunión, paralizados, cegados, mudos e incluso morir en medio de las reuniones, y caer muertos mientras intentan reprenderlo. Dios en el cielo sabe que es correcto. Muchos de ustedes aquí han estado en otras reuniones y han presenciado lo mismo. Debería haber un poder santo rodeando, y en la iglesia, que haga huir a los demonios. En lugar de eso, se ha convertido en un hazmerreír. ¿Qué es? La mecánica en lugar de la dinámica. Ahora está haciendo trucos. ¿Qué causó la caída de Sansón? Dejó que una mujer lo apartara de la promesa de Dios. Exactamente.
Todos lo sabemos. Tenía 7 mechones. Y nació, su camino de nacimiento era ser nazareo, un tipo peculiar, para el Señor. Pero, verás, dejó que esta mujer lo sedujera hasta que ella le quitó su rareza. Y eso es lo mismo que le ha pasado a la Iglesia. Naciste como un pueblo peculiar, una nación santa, un real sacerdocio. ¿Pero qué pasó? Dejaste que el mundo te quitara tu peculiaridad hasta convertirte en uno de ellos. Tenías que tener una denominación como la que ellos tenían. Tenías que eclipsar a los bautistas o a los metodistas, uno. Y ahora las asambleas intentan eclipsar a la unida, y la unida eclipsa a las asambleas, la Iglesia de Dios, y así sucesivamente, 30 o 40 organizaciones diferentes. Como el perro que vuelve a su vómito, lo mismo. Jueces 13, 5. Porque he aquí que concebirás, y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza. Porque el niño será nazareo para Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Jueces 13, 7. Y él me dijo: He aquí que concebirás, y darás a luz un hijo. Así que, ahora, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Porque él será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Jueces 16, 17. Y él le descubrió todo su corazón, y le dijo: Nunca ha llegado navaja a mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Jueces 16, 19. Y ella le hizo dormir sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, el cual le rapó 7 guedejas de su cabeza. Y comenzó a afligirle, y su fuerza se apartó de él. 2 Pedro 2, 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. 2 Pedro 2, 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro volvió a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. 52. Fíjense, se ha hecho lo mismo que entonces, con Jezabel, la madre de las rameras, Apocalipsis 17. Recuerden, fue llamada ramera, es decir, una mujer inmoral. Y la mujer siempre es la Iglesia está representada por una mujer. Porque Cristo, a quien él persigue, es una novia. Y ella era madre de rameras. ¿Qué es una mujer inmoral? Ahora bien, no pudieron haber sido hombres, porque eran rameras. Es una mujer que viviría desleal a su marido. Y ella afirma ser la madre de todas las iglesias, y lo es. ¿Y qué la convirtió en ramera? Fue porque cometió fornicación espiritual. Adoptó credos en lugar de la palabra de su marido. En lugar de convertirse en una verdadera compañera de su marido, tomó otro libro de credos. ¿Y qué era ella? La madre de rameras que hizo lo mismo. Ahora bien, no necesitan más explicaciones sobre eso. Ya ves dónde está. ¿Qué era? Organización, alejarse de la palabra. Apocalipsis 17, 5. Y en su frente, un nombre escrito. Un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 18, 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. 53. Fíjense ahora en lo que Dalila le hizo a Sansón cuando seguía cortejándolo. Oh, eres un gran hombre. Eres poderoso. Pero no me engañes, dime en qué reside tu fuerza. Y ella lo amó, y le hizo el amor hasta que finalmente él cedió. ¿Y qué hicieron? Lo primero que hizo fue quitarle su secreto. Bueno, eso es lo mismo que sucedió, y a ustedes, lectores y estudiantes de la Biblia, en el Concilio de Nicea. El antiguo camino de Pentecostés quería aferrarse a la palabra. Y adoptaron algunas ideas paganas a través de Constantino y otros, y trajeron, así como Acab se casó con Jezabel e introdujo la idolatría en Israel, así también la Iglesia se casó con el romanismo e introdujo la idolatría, directamente en la Iglesia. Ahora tienen un pequeño grupo de prostitutas, con los mismos principios, y miren lo que está sucediendo. Madre está cortejando, y de nuevo va a arrebatarte todos tus derechos. Que Dios nos ayude a no renunciar nunca a ella. Es esta palabra o la muerte. El concilio de iglesias, uniéndose en comunión alrededor de Roma, es exactamente lo que la Biblia dijo que haría. Jueces 16, 15. Y ella le respondió: ¿Cómo puedes decir, te amo, si tu corazón no está conmigo? Me has burlado estas 3 veces, y no me has declarado en qué consiste tu gran fuerza. En 1933, el Espíritu Santo vino una mañana y me anunció 7 cosas que ocurrirían antes de que esta nación fuera destruida.
Una de ellas es que, está en un papel viejo en la iglesia, muchos lo han visto. ¿Cómo iríamos a la guerra contra Hitler y ellos? ¿Cómo Alemania fortificaría y construiría una línea Maginot, o la línea Siegfriedo, creo que fue, 11 años antes de que se pensara? ¿Y cómo los automóviles tendrían forma de huevo constantemente? ¿Y cómo permitirían a las mujeres votar, y al hacerlo, elegirían al presidente equivocado? Y en esto, una mujer se levantaría para gobernar Estados Unidos. No una mujer en realidad, sino una iglesia. Entonces la vi con solo cenizas. Va a suceder. 5 de esas cosas se han cumplido a la perfección. Cómo Mussolini se levantaría, iría a Etiopía y caería a sus pies. Y se presentaría ante el pueblo, avergonzado, con una mujer. Muchos, muchos años antes de que sucediera exactamente. Y nunca ha fallado, y no fallará, porque es así dice el Señor. Y no es contrario a esta Biblia. Tiene que serlo. 55 ahora está haciendo el amor con sus hijas, cortejándolas para que regresen a casa. Sin entendimiento espiritual, despojadas. Es un oasis, pues dicen, ¡qué gran cosa! Dios mío. Y hombres pentecostales sentados en el concilio de Roma enviando cartas, ese fue el momento más espiritual que jamás vieron. ¿Cómo podría un hombre nacido de nuevo romper con su secreto, romper con la palabra, y vivir según el credo? Eso es exactamente lo que Dalila ha hecho hoy. Romper con la palabra y vivir según el credo. 56 ahora vean la derrota hoy, desde lo que sería. Ministros, en lugar de ministros llamados por Dios para nuestro grupo pentecostal, casi se necesita un doctorado para poder subir al púlpito. Así es. Lo primero es tener una tarjeta de la comunidad. Y sí, y ahora, en nuestras grandes denominaciones pentecostales, antes de enviar a un misionero, tienen que llevarlo ante un psiquiatra para ver si puede pasar la prueba mental. No, eso no es presbiteriano, eso es pentecostal. Eso es cierto. Ahora bien, yo no diría eso a menos que pudiera respaldarlo. Correcto. Díganme si ese es el requisito para ser ministro. La Biblia dice que nunca fueron ante ningún psiquiatra, sino que esperaron en la ciudad de Jerusalén hasta que fueron llenos de poder desde lo alto. Algunos ni siquiera sabían escribir su nombre. Unos días después, uno cruzó la puerta llamada La Hermosa, y nunca había sido visto por un psiquiatra. Nunca tuvo su tarjeta de la comunidad, pero dijo, como yo. Nunca he visto una tarjeta de la comunidad que produzca eso. ¿Qué somos? Estamos desnudos, avergonzados ante la presencia del Espíritu Santo. Ciertamente cumple lo que dijo el profeta en 2 Timoteo 3. Serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Antes era incorrecto que nuestras mujeres pentecostales se bañaran en traje de baño y con baños mixtos. Ya no es así, no, igual que el mundo, igual. Todas estas cosas son mundanas. Todo lo que hay en el mundo, simplemente lo trajeron, y los ministros se han levantado y han permitido que sus esposas lo hagan. Y han hecho todo este tipo de cosas, y esta generación crece y luego llega a la siguiente. Simplemente, Dios mío. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 1, 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Hechos 3, 6. Entonces Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 2 Timoteo 3, 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 58 Sansón se puso de pie, pensando en sus grandes victorias. Miremos hacia atrás y veamos las grandes victorias pentecostales tempranas. No es necesario remontarse 2000 años atrás, basta con mirar 50 años atrás. Y recuerden que la Iglesia Católica Romana fue primero la Iglesia Pentecostal. Y dicen, que la Iglesia Romana nació en Niza, Roma. Quiero las escrituras para eso. La primera iglesia nunca comenzó en Niza, Roma. La primera iglesia comenzó en Jerusalén el día de Pentecostés. Oh, una víctima de todos los errores. Oh. 59 Entonces, cuando se dio cuenta de dónde estaba parado, cuando se dio cuenta de lo que sucedería. Como dije, puede que nunca los vuelva a ver. No lo sé. Este puede ser mi último mensaje para ustedes. Puede que, si el Señor lo permite, y regreso el año que viene, no todos estaremos aquí.
algunos de nosotros nos habremos ido. Y cada vez, debo hablar como si fuera la última vez. Porque lo es, algunos de nosotros. Puede que sea mi última vez. ¿Qué condición es? Un error. Y si tan solo nos detuviéramos como Sansón, y pensáramos solo un momento en lo que se supone que debemos ser, según la Biblia de Dios. No algo grandioso, no un resplandor que intenta seguir el ritmo de los demás, sino un pequeño grupo de personas humildes, reverentes y llenas del Espíritu. No brillar, brillar. Hollywood brilla. El Evangelio brilla. Mira, queremos algo brillante, las iglesias más grandes que jamás hayamos tenido. Nos iría mejor si nos quedáramos en el callejón, en un almacén, y volviéramos a tener el Espíritu de Dios sobre nosotros. Así es. Fíjense. 60 y mientras estaba allí, se dio cuenta de que su cabello había comenzado a crecer de nuevo. Pero no podía ser efectivo, porque no tenía ojos. Y clamó, Señor, venga mis ojos. Me los han sacado. Son, hoy diría, los credos. Me enviaron a un seminario. Y el llamado que había en mi corazón, del Dios vivo, me lo arrancaron todo, diciendo, eso era para otra época. Vengan mis ojos. ¿Qué pensaba Sansón? Había una posibilidad. Quizás Jehová es lleno de amor. Quizás me escuchara. Ojalá pudiera hacer que Sansón despertara a eso esta noche. Existe una posibilidad. Él es lleno de amor, perdonando la iniquidad de su pueblo, de generación en generación, mostrando misericordia a miles que lo aman y guardan sus mandamientos. Jueces 16, 28. Entonces Sansón clamó a Jehová, y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme ahora solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. 61. Existe una posibilidad, pensó Sansón, si tan solo me vengara de mis ojos. Ya no puedo ver esas cosas. No suceden. No podemos ver al gran Espíritu Santo, en nuestras grandes organizaciones, moviéndose como lo hizo al principio. Se ha ido. Ya no está. Es ciego y no lo saben. Jesús dijo que sería así en esta era de la iglesia de la Odisea. Rico, di. Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que estás desnudo, ciego, miserable y pobre, y no lo sabes. No lo sabes. Bueno, teníamos un eslogan. 1944, 1.000.000 más, cierta organización. Y gracias al ministerio de grandes hombres, han tenido 1.000.000 más de qué? Miembros. Así es. Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 62. Él sabía que existía una posibilidad, pero el problema es que hoy la gente no parece darse cuenta de que existe. Se conforman con seguir la misma tendencia. No hagan eso. Confíen en Dios. Tengan fe en Él. Ahora dicen, nos quedaremos quietos. Así es. Aplaudimos y gritamos. Pero saben que es pura vela y nada de ancla. ¿Cómo pueden aplaudir y gritar, y negar que la palabra es la verdad? ¿Cómo pueden aplaudir y gritar, y que el Espíritu Santo camine entre ustedes, y luego decir, oh, es telepatía? ¿Es algo que simplemente no funciona? 63. Tenemos grandes reuniones, brillo, oropel mundano, grandes reuniones. ¿Qué obtenemos? Más miembros. La Iglesia Pentecostal, hace 3 años, incorporó más miembros que todas las demás iglesias juntas. Eso salió en Our Sunday Visitor, el periódico católico. El Sunday Visitor dijo que tuvieron 1.000.000 de conversos al catolicismo ese año, y dijo, los pentecostales tuvieron 1.500.000. Sí. Sí, señor. Todo tipo de erudición, hombres que aprendieron a hablar en las escuelas y a dar sus discursos, intelectuales, actores de Hollywood, perdón por la expresión, predicando a un grupo de supuestos nietos pentecostales. Dios no tiene nietos. Ellos entran. El viejo padre y la vieja madre pentecostales, bajo una experiencia, te trajeron. Y tú simplemente entrabas a la iglesia, te sentabas allí, y automáticamente eras pentecostal. Él no tiene nietos. Solo tiene hijos e hijas. No hay nietos. Tienes que pagar el mismo precio y recibir el mismo Espíritu Santo que ellos. Tienes que ser hijo e hija, no nieto y nieta. Él no es un abuelo viejo y débil que deja que sus hijos se las arreglen con lo que quieran, benditos sean sus pequeños corazones. Él es Dios, el Eterno. Así es, hijos e hijas. 65. Aún conservamos la corpulencia de Sansón. Se mantuvo firme con todo su poder.
Se mantuvo firme tan grande como siempre. Y nosotros somos más grandes que antes, pero estamos despojados de poder. Sansón aún conservaba sus músculos musculosos, aún conservaba cada parte física que tenía, pero el Espíritu del Señor ya no descendió sobre él. Seguimos siendo millones de personas, más fuertes que antes, pero ¿dónde está el Señor? Como dijo el ángel en los días de Gedeón, si todavía existe Dios, ¿dónde están sus milagros? ¿Dónde están las cosas que se supone que debe hacer? ¿Dónde está demostrando que está vivo y es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Eso es lo que tenemos. Jueces 6:13 y Gedeón le respondió: Oh, Señor mío. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos contaban, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Pero ahora Jehová nos ha desamparado, y nos ha entregado en manos de los madianitas. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 66 Fíjense, Sansón oró correctamente. Sansón oró: Señor, déjame morir con el enemigo, cuando se dio cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Sus ojos se habían ido. Su fuerza se había ido. Su compañerismo se había ido. Pero existía la posibilidad de que una reunión de oración la reavivara. Entonces oró correctamente: déjame morir con el enemigo. Debes morir con tu enemigo. Así es. Debes morir al enemigo que te ha puesto en esta condición. Así es. Sansón estaba dispuesto a pagar el precio para recuperar el poder de Dios. Vio para qué había sido levantado. No para ser un actor, sino para ser un siervo, para tenerse a sí mismo para que el poder de Dios fluyera a través de él. Jueces 6:30 Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal, y ha cortado la imagen de Asera que estaba junto a él. 67 Nos mantenemos firmes, millones más fuertes que antes. Jesús incluso dijo: como fue en los días de Noé, donde 8 almas fueron salvadas por agua, así será en la venida del Hijo del Hombre. Todo esto que ven caminando por la calle es carne de cañón. Es carne atómica, solo puesta allí para el juicio. Cuando llegue el rapto, habrá muy pocos. Estrecha es la puerta y angosto el camino, pero pocos serán los que la hallen. Porque ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará por él, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el que entra. No el que dice Señor, ni sus hermosas oraciones, avivamientos, etc. Mateo 7:13 Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mateo 7:14 Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 24:37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17:26 Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 1 Pedro 3:20 Los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 68 Oigo a alguien decir: un momento, hermano Branham, tenemos avivamientos. Sí. Así es. Así es. Tenemos avivamientos, ¿y qué tenemos? Es un avivamiento denominacional. Veamos si podemos conseguir más miembros en la iglesia. Y también estamos teniendo otro gran avivamiento. Estamos uniendo a todas las iglesias en una sola, el concilio de iglesias. Cada vez nos alejamos más de la palabra de Dios. Uniéndose. ¿Cómo pueden dos andar juntos si no están de acuerdo? ¿Cómo vamos a andar con gente que niega la resurrección de Cristo? ¿Cómo podemos andar con gente que dice: los días de los milagros pasaron? Son un pueblo separado, por el Espíritu Santo. Miren, el mundo hoy quiere, lo que el mundo quiere hoy son personas que se relacionen. Quieren a alguien que pueda andar y tener comunión con el mundo y con la gente, y conseguir muchos miembros, y tener una organización social. Pero cuando el Espíritu Santo dijo: sepárame, Pablo. Dios es un separador, no un mezclador. Un separador. Amós 3:3 ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? Hechos 9:15 Pero el Señor le dijo:
Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. 69 Él sabía que su fuerza apóstata, aunque todo seguía en pie, el gran régimen que siempre fue, se mantuvo firme, pero su fuerza apóstata no pudo afrontar el desafío del momento. Y la Iglesia también lo sabe. El evangelista lo sabía cuando aquel musulmán lo desafió. Tu fuerza intelectual no está a la altura del desafío del momento, porque el diablo anda suelto entre nosotros, con poderes que nadie se atreverá a desafiar excepto el Espíritu de Dios Todopoderoso, cuando esta palabra se haga carne. Iba a empeorar cada vez más, cada vez peor. Él sabía que era insuficiente. No podía hacerlo. Y sabía lo que sucedería si Dios respondía a su oración. 70 Me pregunto si estaremos tan dispuestos esta noche. Me pregunto si el mundo pentecostal está dispuesto, esta noche, a hacer ese mismo pacto con Dios. Señor Dios, aunque destruya mi denominación, aunque me excomulguen del concilio. No me importa si me quitan la tarjeta de la congregación y tengo que acostarme boca abajo, beber agua de la rama y comer galletas, en lugar de andar en un coche enorme con un sueldo alto. No me importa el precio. Ese sistema me alejó de ti. Recíbeme, Señor. Creeré en tu palabra. Venga mis ojos que me han apagado. Déjame morir con ellos. Amén. Déjame morir a mí mismo. No me importa lo que digan de mí. Puede que sea obispo, puede que sea esto, aquello o lo otro, pero no me importa lo que digan. Devuelve el poder del Espíritu Santo a mi vida. He estado cegado demasiado tiempo. 71 Iglesia, ¿estás dispuesta a eso? Déjame morir con los demás. Que mi nombre, como reverendo, doctor o lo que sea, perezca. Oh Dios, solo dame de nuevo, solo envía sobre mí de nuevo, ese glorioso poder que cayó en el día de Pentecostés, que puede enfrentar el desafío de esta hora, frente al comunismo o cualquier otra cosa que surja. Déjame morir, Señor, con ellos. Hay una posibilidad, ¿sabes? ¿Sabes qué? Ante tal confesión, los filisteos estaban demasiado borrachos para darse cuenta de lo que hacía. De repente, al ver que había una posibilidad, levantó la cabeza hacia el cielo, y las lágrimas brotaron de sus cuencas cegadas. Empezó a mover los labios. Lágrimas caían de sus ojos. No lo notaban. Estaban demasiado ocupados burlándose de él. Quería que la palabra de Dios, el verdadero Dios vivo, entrara en escena una vez más. Le había fallado. Sabía que le había fallado. Pero él quería ver al Dios vivo, viviendo aquí, para demostrarle a ese grupo de Jezabel que él todavía era Dios. 72 si te quita la rigidez. Si te hace dejar de actuar como una estrella de cine, si tienes que dejarte crecer el pelo y ponerte un vestido anticuado, no me importa lo que cueste, seguiré el camino de los despreciados del Señor. Señor, veámoslo de nuevo, veamos la presencia de Dios moviéndose ante esta Jezabel. Él sabía lo que sucedería si Dios respondía a su oración, pero estaba listo y con total sinceridad. 73 Eso es lo que tenemos que hacer. Prepárate, decídete. Cierra los ojos, deja que tus afectos, no alteres la palabra de Dios para ti. Altérate a su palabra. No se haga mi voluntad. Hágase la tuya, Señor. No lo que yo pienso. Es lo que tú dijiste. Así es. ¿Qué gritó? Señor. Dijo. Niño, pon una de mis manos sobre este poste, es posible. Ay. Llévame al poste que sostiene esto, porque quiero descansar las manos. Estoy cansado. Ya me han burlado demasiado. Ay. Señor, sé lo que va a costar, pero tal vez lo harás. Hay una posibilidad. Tú eres lleno de misericordia. Te he fallado, Señor. Ese debería ser el clamor de la iglesia esta noche. Niño, ¿podrías poner mi mano sobre un pilar? Sí. ¿Y mi mano sobre el otro pilar? Sí. ¿Están mis manos bien colocadas? Sí, tienen razón. Y empezó a orar. Y dijo, Señor, venga mis ojos. En otras palabras, he obrado mal. Pero solo una vez más, Señor, una vez más. Jueces 16, 26 Entonces Sansón dijo al muchacho que le tenía de la mano, permíteme que palpe las columnas sobre las que está la casa, para que me apoye en ellas. Jueces 16, 28 Entonces Sansón clamó a Jehová, y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme ahora solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Oh, si ese fuera el objetivo del movimiento pentecostal esta noche. Estoy dispuesto a olvidarme de si soy así, o de la unidad, la dualidad o la Trinidad.
Estoy dispuesto a olvidarme de todas estas cosas mundanas y de todo. Solo una vez más, Señor. Una vez más, sácame de este credo y de esta cosa en la que estoy atado. Una vez más. Una vez más, déjame ver la aparición de Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Una vez más, Señor, una vez más. La iglesia gritaría eso, aunque han estado cegados ante estas cosas, cegados ante su hermano y su idea. Simplemente acepta la idea de Dios y no tendrás que discutir al respecto. Una vez más, Señor, una vez más. 75 Entonces allí estaba esa enorme mole, impotente e indefensa. De repente, empezó a sentir que algo sucedía. Cada fibra de su cuerpo empezó a llenarse del poder de Dios. Oh, si la iglesia pudiera volver a eso, y desde el predicador hasta el diácono, pasando por los laicos, cada fibra y cada miembro del cuerpo se llenara del poder de Dios. Esos grandes y musculosos músculos se tensaron, y él los trituró hasta convertirlos en polvo. Déjame morir con ellos, Señor. Déjame morir con ellos. Me levantaste para destruirlo. Ahora me he construido a su alrededor. Déjame destruirme con él, mi reputación y lo que sea. Déjame destruirlo, pero quiero volver a ver el poder de Dios. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 76 Siempre, cuando el poder de Dios entra, los muros que han construido a su alrededor caen. Los muros de su denominación se derrumbarán y Dios será conocido de nuevo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cada fibra, cada músculo, cada parte de su cuerpo, se llenó del Espíritu Santo. Esa fue la mayor victoria de Sansón. Oh, Iglesia del Dios viviente. Voy a omitir el resto de mis notas para decir esto. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Están listos, asambleas de Dios? ¿Están listos, Iglesia unida? ¿Están listos, unidad, Trinidad, o lo que sean? ¿Están listos, Iglesia de Dios? ¿Están listos, todas las demás denominaciones, para olvidar esta tontería y lo que han hecho? Miren dónde tienen a la gente esta noche y en qué condición se encuentran. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 77 Oh, Dios, derribemos esos muros. Una vez más, Señor. No, estamos en el fin del mundo, amigos. No nos queda mucho. Mejor gritemos ahora mismo, clamando. Una vez más, Señor, una vez más. Solo esta vez más, al fin del mundo, que tu fuerza llene cada fibra de mí. Me liberaré de todo esto. Las tarjetas de la confraternidad, los obispos, las denominaciones y todo lo demás no significan nada para mí. Te deseo, Señor, más que a nada. Pensemos en ello, mientras inclinamos la cabeza un momento. Me urge hacerlo. Una vez más, Señor. Todos, sinceramente, con reverencia, tan reverentes como puedan. Solo tengan fe, y digan en el fondo de su corazón. Una vez más, Señor. Señor Jesús, gran maestro de vida, pastor de las ovejas, ven, Señor. Estas personas tienen hambre. Tienen sed. Señor, he deseado durante años que esto sucediera, tal vez suceda. Solo una vez más, Señor, un gran mover más del Espíritu. Una vez más, Señor, y la iglesia podría recibir la fe que arrebata para entrar. Concédelo, Señor. Da a conocer que estás con nosotros, y te alabaremos por ello. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 79 Sé que no son muchas palabras, sé que no es una oración larga, pero Él conoce mi objetivo. Lo digo en serio. ¿Puede Jesús vivir entre nosotros esta noche? ¿Puede Jesús venir una vez más a nosotros y demostrar que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, como se nos ha enseñado? Hay aquí enfermos, afligidos o abatidos que, como saben, no hay tarjetas de oración, las llevamos todas anoche, pero créanme, Dios, que levantarían la mano y dirían, tengo necesidad, hermano Branham. Ruego a Dios que me hable. Levanten las manos donde quiera que estén. Se acabó. Ahora, aquí está la gracia de Dios para dar testimonio de que lo que he dicho es verdad. Vean, un hombre puede decir cualquier cosa. A menos que Dios lo justifique, entonces está mal. Ahora crean. Y quiero que me crean como su siervo. Quiero que le digan a Dios, verán, cuando me conoció, me dijo, si logras que la gente te crea, y luego eres sincero. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 80 Y ahora, si Jesús estuviera aquí esta noche, y estuvieras enfermo o necesitado, lo que fuera, no podría sanarte. Ya lo hizo. Pero Jesús y la palabra son lo mismo. Él es la palabra. Y dijo,
El hombre debe vivir por esta palabra, no por un credo. Por la palabra. Y el que cree en mí, no finge, sino cree, las obras que yo hago también las hará. ¿Cómo podía percibir lo que había en sus mentes? ¿Cómo lo hizo? Y pensaron que les leía la mente. Y les dijo que los perdonaría por eso, pero cuando el Espíritu Santo venga a hacerlo, hablar en contra de eso nunca será perdonado. Ahora bien, hemos repasado todo esto, directamente en la Biblia, y encontramos que Dios, sí se identificó entonces como el Mesías, al demostrar que era el profeta y la palabra. Porque la Biblia dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, Hebreos 4, y discierne los pensamientos del corazón. Por eso no podían ocultarle nada. Y así lo sabían. Mateo 12, 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Mateo 12, 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3, 28, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que blasfemen. Marcos 3, 29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de eterna condenación. Lucas 4, 4, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lucas 12, 10, a cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hebreos 4, 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 81 Así fue como la mujer junto al pozo supo que él era el Mesías. Dijo, Señor, percibo que eres un profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, nos dirá esas cosas. Eso es lo que hará. Él respondió, yo soy. Ella corrió y le dijo a la gente, vengan, vean a un hombre que me dijo lo que he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? Y lo creyeron. Pero por alguna razón nosotros no, parece que el mundo no quiere creerlo. Pero, Dios, rico en misericordia, es posible que lo vuelva a hacer. Tiene que identificarse así, como el Mesías. No puede hacerlo con los samaritanos y judíos, y luego dejar de lado a los gentiles. Tiene que hacerse, así que oren y toquen el borde de su manto. Y al clero. Él es el sumo sacerdote ahora que puede compadecerse de nuestras debilidades. Eso es cierto, Hebreos 3. Ahora Él es el sumo sacerdote, todos lo creemos, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces su vida, sus acciones, su todo es el mismo. Un poco, y el mundo, cosmos, el orden, no me verá más, nunca lo verá. Mateo 4, 4, Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Juan 4, 15 La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Juan 4, 19 La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Juan 4, 25 La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4, 26 Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Juan 4, 29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Juan 14, 19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 82 Recuerden al ángel que descendió en forma de hombre y habló con Abraham, la iglesia llamada y elegida. Nunca fue a Sodoma ni actuó como aquellos otros predicaron, como Billy Graham y los de hoy, con ese Graham de nuevo, como Abraham. Cada uno tuvo su mensajero. Hoy lo tienen, lo mismo sucede. Vayan aquí a la iglesia llamada, que no estaba en Babilonia, y allí es donde ocurrió aquello misterioso. Cuando le dijo a Sara, estando ella en la tienda detrás de él, ¿qué le pasaba? Ella rió. Y él dijo, ¿por qué se rió Sara, diciendo en su corazón que esto no puede ser? Abraham la llamó, y ella intentó negarlo. Y él dijo,
Miren, aquí está la gracia. Aquí está la posibilidad. Dios la habría matado allí mismo, pero no pudo. Ella es parte de Abraham. Por nuestra incredulidad, Él nos mataría, pero no puede. Somos parte de Cristo. La gracia nos sostiene. Pero Él todavía tiene que cumplir su palabra. Ahora. Génesis 18, 9 y le preguntaron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, he aquí, en la tienda. Génesis 18, 10 y él dijo, volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Génesis 18, 12 se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Génesis 18, 13 entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? 83 No veo a nadie que realmente conozca en el edificio. Pero al hermano Pat Tiller, sentado aquí al final, sí lo conozco. Pero en cuanto a... Y creo que al hermano Bill Dauch, sentado aquí, y a su esposa. Aparte de eso, son las únicas personas que conozco, al hermano Joseph. Y si el Espíritu Santo les hablara, les diré qué hay al respecto, y luego lo omitiré y se lo diré después del servicio. Pero una vez más, Señor, una vez más. Las obras que yo hago, ustedes también las harán. Ahora crean, y vean si esa misma luz que ven constantemente, Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 84 Bueno, cuando terminamos con las edades de la iglesia, allá en el tabernáculo, había como esta cantidad de gente. Hay gente sentada aquí mismo, presente. Esa misma columna de fuego se acercó al lado del muro y dibujó esas edades de la iglesia tal como las tenía en la pizarra. ¿Es cierto? Muchos de ustedes estaban allí. Y la gente se desmayaba, y todo lo demás. Y dije, aquí está, por si tienen alguna duda. Obtuvieron la foto aquí en Washington Distrito Capital, con derechos de autor, ya que el único ser sobrenatural jamás fotografiado. George J. Lackey, el responsable del registro de huellas dactilares del FBI, la examinó cuando esa luz estaba presente. Dijo, hermano, señor Branham, dije que era psicología. Asistí a sus reuniones. Pero el ojo mecánico de esta cámara no capta la psicología. Dijo, la luz dio en el lente. Bueno, si ese es Cristo que derribó a Pablo y lo llamó, Señor, ¿ve qué quieres que haga? La vida que estaba en él se reproducirá en nosotros, entonces. Mira, él está aquí con la iglesia llamada. Hechos 9, 6 y él, temblando y asombrado, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le respondió, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. 85 Y que suceda, una vez más, Señor, que este pueblo vea que aún vives. Y que no estás muerto, ni has abandonado a tu pueblo. Están aquí, pero, Señor, una organización, una Jezabel Dalila, los ha sacado de los ojos, abriéndolos, los apartó de la palabra verdadera, a un credo. Que los muros se derrumben, Padre. Concédelo. Una vez más, Señor. Como dije, hay muchos aquí a quienes probablemente nunca volveré a ver. Pero una vez más, Señor, permite que Jesús aparezca entre nosotros, en la forma del Espíritu Santo. Para que reproduzca en nosotros la vida que Él era entonces, para cumplir su palabra. Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Permite que los enfermos y afligidos toquen a este Maestro. Tú eres el mismo, Señor, que le dijo a Simón Pedro, cuando se acercó a ellos. Pues, te llamas Simón. Eres el hijo de Jonás. Tú eres el mismo, Padre. Tú no fallas. La misma mujercita que tocó su manto, el mismo Cristo vive esta noche. Que sea una vez más, Señor, una vez más. Por Jesús, lo pido. Amén. Juan 1, 42 y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa, piedra. Hebreos 4, 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 86 Que nadie se mueva. Reverentemente, seamos sinceros y reverentes. No atacamos estas cosas al azar. Es una promesa de Dios. El Espíritu Divino del Dios viviente lo prometió en su palabra, y esa palabra es vida y espíritu. Jesús lo dijo. Y Él y la palabra son lo mismo, y el hombre vive por esa palabra.
Esa palabra vive en el hombre. Ahora, como un don. Les voy a contar un secreto al despedirme. Han sido dulces y amables. Nunca antes había expresado esto en público, que yo sepa. Hermano Branham, ¿cuál es ese don? Es el don de saber cómo quitar a William Branham del camino, para que Jesucristo pueda vivir a través de un vaso. Solo quitándose uno mismo del camino. No los conozco. No sé nada de ustedes, pero él sí. Él es el único. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4:4. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 87. Ahora tengan fe y crean. Digan, Señor, ese hombre no me conoce. Y aún así, hace poco dijiste que el mundo, Babilonia o Sodoma, no los vería. Pero ustedes me verán. Me verán, porque estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Aún no ha terminado. Me verán. Me verán, porque estaré con ustedes, incluso en ustedes, me verán. Su vida se reprodujo en los creyentes. Ahora, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tomo bajo mi control todo espíritu aquí, para la gloria de Dios, para que las obras de Dios se den a conocer de nuevo, si Él así lo considera oportuno. Apenas pronuncié esa palabra, miré aquí en la esquina, y aquí, ¿no ven esa luz que cuelga ahí, ámbar, moviéndose? ¿O es que estoy en otra dimensión, e imagínense, mi espíritu? Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14:19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14:19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 88. Hay una mujercita sentada allí. Está en apuros. Sufre de un problema estomacal. La operaron de cáncer, y el cáncer estaba en el pecho. Le extirparon el cáncer, señorita. Sí, es cierto. Ahora lo sabrá. No la conozco, pero cree que soy su profeta. Lo digo claramente esta noche. Me voy. ¿Me cree? ¿Cree que se nos promete que en los últimos días, según Malaquías 4, eso volverá el corazón de los hijos al Padre? Señora Taylor, ese es su nombre. Puede irse a casa, y Jesucristo la sanará. Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Malaquías 4:6. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué opina? Usted también fue operada. ¿Lo cree? Si lo cree, con todo su corazón. Su operación también fue cáncer, un tumor en los intestinos. Pero ahora sufre complicaciones. Si cree, señora Shukwit, con todo su corazón, que Jesucristo la sanará, puede obtener lo que pide. ¿Lo cree? Aquí, una señora de atrás, es una mujer de color. Tiene un problema en los ojos, en las extremidades, en las piernas. Se llama señora Washington. Póngase de pie, si lo desea. Está sana. ¿Qué tocó? Pregunte qué tocó. La humildad de esa mujer de color, 90%, golpeó a otra mujer de color sentada aquí al final. Sufre de un problema cardíaco. Se llama señora Harris. ¿Cree, señora Harris? Su problema cardíaco la abandonó. ¿Qué tocó? Nunca me tocó. Está a 20 metros de mí. Tocó al sumo sacerdote. Aquí hay otra mujer, volteó la cabeza, sentada aquí mismo. Ella también sufre de un problema cardíaco. Señora Carter, levántese, Jesucristo la sana. Mucho más atrás, una mujer con úlcera de estómago. Se llama señora Paoli. Señora Paoli, levántese, Jesucristo la sana. Muy bien. Aquí está. Una vez más, señor, una vez más. ¿Le cree? 91. Pongámonos de pie. Confesemos nuestros pecados y oremos. Una vez más, Señor, que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros.
Levantemos las manos. Señor Dios, estamos avergonzados. El mundo se burla de nosotros, Señor. Ayúdanos esta noche. Que el Espíritu Santo venga de nuevo, que se derrame sobre el pueblo. Que venga ahora, Señor. Que cada enfermo sane. Que cada pecador sea salvo, que cada buscador sea llenado. Una vez más, Señor, una vez más. Solo una vez más, Señor. Que el Espíritu Santo descienda una vez más sobre el pueblo. Levanten sus corazones ahora y clamen. Una vez más, Señor. Todos juntos. Una vez más, Señor, una vez más. Una vez más, Señor. Que el Espíritu Santo tome a esta audiencia, derrumbe el poder del enemigo y llene cada fibra con el bautismo del Espíritu.